Bienvenidos al estudio que estamos realizando de el texto o teoría del libro Un curso de milagros. Este año lo estamos realizando enfocados en la sanación total. Hoy nos corresponde el capítulo número 5 y subtítulo número 6. Se titula El tiempo y la eternidad. Y dice lo siguiente. 1. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad y crees estar en el tiempo, pero tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. 2. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas a hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. 3. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. 4. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. 6. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. 7. Mía es la venganza, dice el Señor, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella,
puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. 8. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. 9. Los impíos perecerán se convierte en una declaración de expiación. Si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará al reino donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Un paréntesis. Nota esta genial explicación porque ves que estamos avanzando, por eso es un curso, vamos avanzando en el aprendizaje. Ya habíamos visto que al ego no se le puede rechazar, porque en el momento en que rechazas, entonces estás generando la separación y por lo tanto estás precisamente reforzando. Nota esta parte, el ego no será destruido, será reinterpretado. Es decir, a medida que continuemos con el curso, nos vamos a dar cuenta que lo que necesitamos es una forma de vernos a el nosotros mismos que creemos ser, pero con el cual nos relacionamos con los demás, ese personaje que parece tener un nombre, María, Jorge, se sigue viendo como una persona en este mundo, por lo tanto hay un ego allí, hay un personaje, hay una educación detrás de ese personaje, hay una personalidad en ese personaje. Entonces, allí es donde nos está diciendo esto y lo vamos comprendiendo mejor, que el tema de no rechazar al ego es porque el ego, al hablar de deshacer, siempre lo pensamos como destruir, eliminar al ego. No, el ego no se elimina, el ego se reinterpreta. Por eso, entre las primeras enseñanzas que tuvimos sobre el ego, se nos hablaba de que debía enseñarse, debía volverse manso. Cierre paréntesis. Párrafo 10. No tienes que temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este declarará sin lugar el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, porque éste habla por él, y lo que afirma es la verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. 11. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita.
Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. 12. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento, porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. ¿Y qué aprendemos para nuestra sanación con este capítulo 5 y subtítulo 6, el tiempo y la eternidad? Bien, nos lleva este subtítulo a decidirnos que nos decidamos por la eternidad y permitamos que Cristo rompa las cadenas que atan nuestra voluntad. La culpa es la que perpetúa el tiempo y al ego con la creencia en la separación. Mientras continúe sintiéndome culpable por lo que sea una gran culpa o una pequeña culpa aquí en este mundo donde le colocamos niveles a todo, entonces estaré reforzando al ego. Debido a las ideas de represalia y abandono que después la culpa me trae, lo refuerzo todavía más. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Garantizo que mi futuro sea exactamente igual a mi pasado, porque estoy utilizando mi presente únicamente para darle continuidad al pasado, debido a la culpabilidad. El ego se va a oponer a tu libertad de todas las formas posibles, pero ya sabes que tú lo creaste y ya sabes con este aprendizaje cuál es su propósito. El ego todo lo va a percibir de manera errada y este subtítulo nos dice que eso se nota incluso en la interpretación que hace de la Biblia. La interpreta de manera que Dios se vea como un ser capaz de actuar sin amor. Por eso este subtítulo te muestra algunos ejemplos de cómo el ego interpreta algunos pasajes bíblicos y cómo los presenta el Espíritu Santo. Otra situación que nos permite el aprendizaje hacia nuestra sanación es que nos dice que tú puedes demorarte en retornar, pero no puedes evitar retornar. Tu alma, tu ser siempre va a querer regresar al origen porque es el origen. Dios, en vez de condenarte, está empeñado en que dejes de creer en las condenas del ego en tu contra y que dejes así de condenarte a ti mismo. Esas ideas de condenación contra mí mismo, que es lo mismo que la condenación hacia los demás, se basan en la ignorancia nuestra acerca de nuestra inocencia. Y es interesantísimo porque tan solo eso está declarando que somos inocentes. El que me culpe a mí mismo en realidad está declarando que soy inocente porque estoy levantando un falso testimonio contra el propio Hijo de Dios porque todavía me creo una mentira. Cristo vino a recordarte tu verdadero ser. El Espíritu Santo quiere que sepas que las palabras tuyo es el reino. Ya sabes que esa frase hace parte de la oración famosísima de El Padre Nuestro, tuyo es el reino. Son una declaración sobre ti mismo. Tuyo es el reino. Es tuyo. Tú eres el reino. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere recordarnos. Y mira, si te das cuenta, todas estas frases terminan siendo lo mismo, una manera de ver si esta frase es la que hace el clic, si esta frase es la que te lleva a tu conciencia para darte cuenta que no eres lo que piensas ser, ese cuerpo que parece ser, ese personaje. Así que el Espíritu vino a enseñarte la infinita paciencia de Dios porque necesitas ser paciente contigo y paciente con tus hermanos. Esta parte es importantísima.
Estamos haciendo un curso que de por sí es larguísimo. 365 lecciones, 31 capítulos. Ese libro son como dos Biblias en uno solo. Es un curso largo. Y mira todo lo que ya hemos aprendido en él. Necesitas tener paciencia con el proceso. Necesitas confiar en el proceso. ¿Es posible un salto cuántico? Por supuesto que es posible. Pero lo normal para la gran mayoría de nosotros es vivir nuestro proceso espiritual. Permítete confiar en el proceso. Empieza a perdonar. Ah, es que me ha costado perdonar. Pues vuelves a intentarlo. Cuando yo comencé con el curso de milagros, había alguien en particular en mi vida en ese momento a quien yo acusaba de todas mis penurias y de todas mis malas decisiones. Me demoré 18 meses en perdonar a esa persona. 18 meses. Parece que era alguien a quien había amado y me había dejado el corazón roto y 18 meses. Recuerdo eso porque de hecho yo lo tenía marcado en un almanaque, en un calendario, cuando había comenzado mi proceso de perdón. Y al siguiente día de haber perdonado, volvía a sentir ese rencor. Volvía a tener algún mal recuerdo de esa persona. Volvía a odiar de nuevo. Todos los días decidí que ese iba a ser definitivamente mi objetivo, perdonar. Parecía la persona que más se resistía en mi mente a yo perdonar. Perdonar y perdonar y al día siguiente volví a hacerlo y cuando sentía otra vez ese rencor. Sí, llegan momentos en que pareces desanimarte cuando ves que caes y te tropiezas con la misma piedra. Pero es que lo que está allí en juego es tu vida y no tu vida eterna, no tu propia felicidad, tu propia curación. Cuando se está hablando de los procesos de las personas que han caído en alguna adicción como el alcoholismo o las drogas, parte del proceso en muchísimas ocasiones, la gran mayoría de las ocasiones es una recaída, un retroceso o un estancamiento. ¿Necesariamente tiene que ser así? No, necesariamente no tiene que ser así. Muchísimos de tus actos de perdón instantáneamente solucionarán las cosas. Instantáneamente solucionarán las cosas y casi que instantáneamente tu mundo exterior al respecto de esa situación va a transformarse de una vez. Pero lo normal es que es un proceso. Necesitas tenerte paciencia. Necesitas, por lo tanto, desarrollar también paciencia hacia los demás, la paciencia infinita. Hay una enseñanza que alguna vez recibí cuando estaba haciendo mi curso como constelador. Me trajeron a la mente un recuerdo que de hecho es casi que bíblico, se considera parte de la cábala, para los que les gusta el tema de la cábala. Es el número 40. El proceso espiritual que implica el número 40. Cuando nos habla del mito del diluvio en la Biblia, dice que 40 días se demoró, después de que finalizó el diluvio, 40 días se demoró el retroceso de las aguas en el diluvio universal para que se pudiese ver la tierra seca. 40 días después de finalizar la lluvia, tuvieron que esperar los que estaban en el arca a que por fin retrocedieran las aguas lo suficiente para encallar en la tierra. 40 días para salir del arca, todo un proceso después de haber estado en el ego totalmente, comprender ahora que querían salir del ego y poder por fin lograr. 40 años se demoró el pueblo que había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en entrar en la Canaán, en la tierra prometida. 40 años dando vueltas en el desierto. De Egipto a Canaán no hay absolutamente más que tal vez un par de semanas caminando. Pues 40 años se demoraron ellos para poder ir soltando todo el ego que había
y por supuesto eso implicó todas las generaciones que fueron quedando en el desierto durante ese tiempo porque era el ego que estaba deshaciéndose. 40 días. Jesús en el desierto. Es un proceso. Permítete tener paciencia en tu proceso. Permítete confiar en el proceso. Algunos momentos de perdón, te repito, serán instantáneos, serán inmediatamente liberadores. De hecho, todo momento de perdón será liberador, sino que en algunos instantes posiblemente este se me dificulta. Me cuesta perdonar a un violador. Me cuesta perdonar el desamor de mis padres. Me cuesta perdonar que me hayan dejado tirado en un orfanato. Me cuesta perdonar que haya sido una persona violentada físicamente durante toda mi vida. Vale, comprensible, pero perdona. Y si tienes que buscar ayuda de un constelador, búscala. Si tienes que buscar ayuda de alguien que practique constelaciones, hazlo, o de alguien que haga psicoterapia, o de un psicólogo, o de un psiquiatra. Comienza a apoyarte también en ello. Para eso estamos, para eso están los profesionales que han estudiado de alguna manera para poder ayudar a otros. Si ves que tu proceso parece estancarse, que no lo avanzas, busca ayuda. Busca ayuda porque siempre para eso está. Aférrate, cumple con tus ejercicios, realízalos de corazón, comprométete con tu curación. Esa paciencia infinita te va a ubicar en el presente, de manera que tu manera de usar el tiempo, recuerda que este subtítulo es El tiempo y la eternidad, que tu manera de usar el tiempo dejará de tener sentido. ¿Cuál manera de usar el tiempo deja de tener sentido? Esa manera donde utilizas tu presente para estar lamentándote de tu pasado. Es que me dejó, es que me abandonó, es que me violaron, es que si supieras lo terrible que ha sido mi vida. Llama a una ambulancia, llama a una ambulancia. Cuando uno está grave, ¿qué hace? 911, una ambulancia. Llama a una ambulancia. Pide ayuda si ves que no puedes salir de ello. Pero puedes salir. Se te mostrará entonces en el presente si te permites pedir la ayuda del Espíritu Santo, si te permites pedir la ayuda del Espíritu Santo a través de esa persona que podría ayudarte. La vislumbre de la eternidad. Una posibilidad de paz, una posibilidad de invulnerabilidad, un por fin me estoy sanando, por fin estoy liberando a esas personas a las que acusé, por fin me estoy quitando este resentimiento. Por eso es que nos ha dicho este subtítulo, que le des a tus hermanos el Espíritu Santo como una bendición. Dale el Espíritu Santo como una bendición a ese violador. Ay, pero es que me violó. Ay, pero... Pues sí, es que cuando tú perdonas a alguien no es para eximirlo de eso que te hizo, es para eximirte tú de eso que te hizo, para liberarte tú por fin del resentimiento, de la ira, del odio, de la depresión, de la ansiedad. Llegamos así al final. Gratitud y bendiciones.